Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Yo soy Mary, y esta es Rosie y bienvenidos a una nueva edición de Libro más Película, esta vez de la lista de Schindler. Y aunque ya os dijimos que nos podíamos dar una periodicidad sobre esto, dado la situación que existe actualmente con el COVID, pues hoy os traemos un nuevo vídeo. No os podemos decir cuándo será el siguiente o sobre qué, porque ni nosotras lo sabemos. Así que disfrutad de este vídeo. Este vídeo se va a centrar sobre todo en la película, dado que ya existe una reseña del libro, que os saldrá el link de la reseña encima de la cabeza de Rosie, que os recomiendo que veáis antes de ver este vídeo, ya que aunque diré algunas cosas del libro, no diré tantas como hay en la reseña. Varias cosas a señalar sobre el libro que me parecen interesantes. Primero, que el autor, Ken Eley, es un hombre australiano que conoció por casualidad a uno de los protagonistas de esta historia, a Paul de Pfefferberg, y que le habló sobre Oskar Schindler y todo lo que hizo, y que Nelly decidió escribir el libro. Aunque está escrito en forma de novela, en realidad todos los hechos son reales, o sea, es una historia realista en la que no introduce la imaginación. Es más, el último manuscrito, que supongo que no lo sabrás porque hemos hecho como el otro vídeo, que Rosie no se ha leído el libro, pero yo sí, y las dos hemos visto la película, que el manuscrito final fue corregido por varios de los judíos de Schindler, o sea que no hay nada añadido allí por el propio escritor, sino que todo es verídico, y lo que él no sabía, pues dice que no lo sabía, y nunca escribe nada de lo que no esté verificado por toda la investigación que hizo. ¿Qué hizo para ello? Como Schindler ya había muerto en el 74, pues entrevistó a más de 50 judíos de los de la lista de Schindler, que son precisamente los que salen al final de la película, cuando van saliendo, que dejan piedras encima de la tumba de Schindler, y a partir de allí pues empezó a reconstruir todo. Y por eso mismo los diálogos que hay pues son los diálogos que ha podido reconstruir a partir de la memoria de estas personas, y en base a ellos sacó el libro. En la última edición, que es la que tengo yo, que es esta, hay un afterword de Ken Eley en el que habla de que Schindler, bueno, pues fue enterrado en Jerusalén y recibió muchos honores por parte de las autoridades israelíes y diferentes organizaciones judías por toda su labor, porque no solamente salvó los 1200 judíos que aparecen en la película, sino que además hizo muchos esfuerzos para salvar a muchas otras personas, a miles de personas, que ayudó desde el principio de todo. Sí que es cierto que formaba parte del partido nazi, pero nunca estuve de acuerdo con todo lo que se le hizo a los judíos, porque donde él vivía, él era vecino de judíos, tenía amigos judíos, y no estaba nada de acuerdo con todo lo que estaba pasando. Y desde el principio pues trabajó desde dentro del sistema para utilizar al sistema para sabotear todo lo que estaba pasando, por lo menos hasta donde él podía. Es cierto que también era un oportunista, que era un alcohólico y un mujeriego, o sea, las cosas no se pueden negar, pero lo que tampoco se puede negar es que fue un héroe que gastó toda su fortuna en salvar a cuantos judíos pudo, y que luego, cuando todo pasó, desgraciadamente no pudo encontrar un trabajo estable precisamente por su forma de ser, y además que en Alemania la gente le llamaba Judenkisser, o sea, besador de judíos, y le tiraban piedras por la calle, y realmente en Alemania prácticamente no podía vivir, y se pasaba el tiempo entre Alemania y entre Israel, donde allí vivía pues con los judíos que había salvado, o bien en Estados Unidos. También intentó vivir unos 10 años en Argentina, en una granja que fundó gracias a fondos de los israelíes, pero bueno, el pobre, después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que tuvo una vida difícil y no demasiado feliz. Y habiendo dicho esto, vamos a la película, que se llama La lista de Schindler, aunque el nombre original del libro es La arca de Schindler, pero cuando se publicó el libro en Estados Unidos, entendieron los publicistas que el arca de Schindler, pues que hacía referencia al arca de Noé, y como si solamente pudiesen salvarse 2 judíos de cada, y entonces, como no les hizo gracia, lo pasaron a la lista de Schindler. Y a Spielberg le pasó lo mismo, no tanto porque solamente se pudiesen salvar 2 judíos, sino porque cinematográficamente le gustaban más las connotaciones que llevaba consigo el título de la lista de Schindler, porque claro, cinematográficamente puedes mostrar una lista donde están los nombres,
Que esta lista, por cierto, existe una copia de esta lista aún que se puede consultar y que Nelly de hecho consultó en su momento para escribir el libro, que nada es inventado, por lo menos en el libro. La película, bueno, pues se toma muchas licencias y hay pasos que se salta precisamente para que sea más dinámica, a pesar de que dura 3 horas y media. Pero Spielberg se tomó este tipo de licencias en el que muestra pues un Oscar al que le importa más el dinero que los judíos al principio y luego pues como que cambia de opinión y sí, le importaba el dinero, pero los judíos le importaron desde el principio y desde el principio hizo lo que pudo. A mí la interpretación de Liam Neeson no me parece eso al principio, sino que me parece que está como sobreactuando, ¿no? Que realmente no está ahí pasándolo bien, sino que está como, pues eso, mimetizándose en el entorno para poder... Eso es cierto, y eso lo explicó él y lo explicaron también los judíos que estaban a su alrededor, como por ejemplo cada vez que alguien le pedía ayuda para sacar a sus familiares del campo de concentración, nunca decía que podía hacer eso, sino que decía, ¿quién te piensas que soy? No sé qué, que no puedo hacer estas cosas. Por 2 razones, una, por si la persona que se lo estaba pidiendo era en realidad un espía para cogerlo, y segundo, por si alguien estaba escuchando detrás de la puerta, pero siempre ayudaba. Para mí me da la impresión que al principio, cuando llega a Cracovia, lo venden como un empresario sin escrúpulos, que lo único que le interesa es hacer dinero, y que incluso cuando Stern le dice, bueno, si contratas a los judíos, te saldrán mucho más baratos. Y realmente no fue así, porque cuando él llegó a Cracovia y compró la fábrica con la ayuda de judíos, porque no tenía el capital para poder construir la fábrica, los judíos que tenía contratados les pagaba el mismo sueldo que a los polacos. O sea, cuando él llegó aún no existía el gueto. ¿Sabes? Ya se estaban empezando a quitar las propiedades de los judíos y por eso los judíos no podían ser los propietarios de fábricas. Pero la fábrica que él compró es uno que había entrado en bancarrota y lo que hizo él fue comprarla con este dinero prestado y a partir de allí pues empezar a trabajar. Sí que es cierto que mientras ya tenía la fábrica y tenía menos trabajadores judíos fue cuando pasó lo de que los judíos no podían cobrar un sueldo, que simplemente trabajaban para la comida y el sueldo se pagaba directamente a las SS. Y a partir de ese momento lo que hizo fue aumentar el número de trabajadores judíos que estaban en su fábrica, pero el motivo principal para eso no era solamente económico, sino también era para garantizar que esas personas tuviesen trabajo y pudiesen salir del gueto, porque cuando eso pasó ya estaban en el gueto. Y él ya veía que eso terminaría mal y el problema es que los judíos dentro del gueto se pensaban que el gueto era lo último que les iba a pasar, ¿sabes? Eran incapaces de ver los pasos siguientes. Y a pesar de que él y algunos otros judíos que tenían información privilegiada les avisaban de lo que iba a pasar, bueno, aquí como podéis ver está Yuna haciendo sus ataques terroristas, como en otros vídeos. Está muy pesada, la edad es lo que tiene 11 años y medio y no quiere terminar encerrada en algún sitio, pobrecita. Pero bueno, si escucháis ruidos durante la grabación, no es que se esté maltratando a ningún animal para hacer esta película, sino que es ella sola que se lo monta y se lo deshace. Avisados estáis. Bueno, no llegó a despedir polacos porque de hecho lo que hizo la fábrica es ir creciendo y en vez de contratar polacos lo que iba haciendo fue contratar judíos porque en realidad, pese a lo que aparece en la película, a él le salía más caro tener judíos que tener a polacos porque a los judíos, como no les llegaba comida suficiente para poder sobrevivir, lo que hacía era comprar comida en el mercado negro que le salía por 10 veces el precio normal y los alimentaba en la fábrica. De hecho, antes de que limpiasen el gueto, como aparece en la película cuando él está a caballo y ve la limpieza del gueto por Amon Goeth, antes de que pasase eso, como él sabía que iba a pasar, pues hizo de Strangis un mini campo dentro de su fábrica con la excusa de que como habían turnos de 24 horas, o sea que se iban turnando, para que los trabajadores pudiesen dormir allí dentro de la fábrica y no tener que andar los kilómetros de distancia que había entre la fábrica y el gueto. Y entonces, como él sabía cuándo iba a suceder la limpieza del gueto, esa noche hizo quedar a todos sus trabajadores a dormir allí para que no les pasase nada. No les salió la conciencia a media película, sino que la conciencia la tenía desde el principio, aunque sí que tienes razón en el hecho de que
él sobreactuaba muchísimas cosas porque le interesaba tener los contactos que tenía, y aunque la película no lo dicen, él antes de ir a Cracovia estaba trabajando por la Abwehr, que era la policía secreta del partido nazi. O sea que él ya estaba trabajando para el partido nazi y tenía ya muchas conexiones. Cuando se ve al principio de la película que se está haciendo fotos con todo el mundo, que luego utiliza estos contactos para conseguir lo que quiere, realmente fue así, pero es que él estaba trabajando para ellos ya. Bueno, a mí la interpretación suya me da esa sensación, ¿no? Como que tiene un amiguismo interesado para luego hacer lo que hace, ¿no? Y desde ese punto de vista interpretativo está muy bien Liam Neeson. Eso por un lado. Y luego, bueno, hablando de la dirección de Spielberg, me parece curioso cómo empieza la película. No sé si te acuerdas exactamente. Porque claro, las películas, no todas, pero en general, ¿no? La norma común es que inicien con un plano del protagonista, y no lo hace así. Él inicia con el plano de la vela y luego los judíos, ¿no? Porque realmente los protagonistas de esta historia son los judíos. Y eso me parece muy curioso por su parte y me parece muy acertado. Y ya hablando de no solo de la dirección, sino del guión también, me gustaría saber si, por tu parte, que te has leído el libro, crees que, porque estuvo nominada al Oscar también el guión adaptado, y ganó el Oscar. Si crees que está bien adaptado en ese sentido, en ese sentido de literario, no vamos a hablar de la película como algo aislado, sino la adaptación en sí misma. Bueno, es que yo difiero de la actuación de Liam Neeson, que a mí al principio me parece mucho más interesada hacia el dinero que hacia la protección de los judíos. En cambio, en el libro da una sensación distinta, aunque no se niega en ningún momento que él quería ganar dinero, o sea, no, y que estaba trabajando con mano de obra esclava para ganar dinero, aunque él protegía a sus esclavos. Y su objetivo final era poder salvarlos, y eso no se esconde, y que era una persona orgullosa, era una persona que era un mujeriego que engañaba a su mujer, aunque su mujer lo sabía, engañaba también a su amante con otras mujeres, o sea que estaba con muchas mujeres a la vez. Tenía un carácter complicado, pero me parece que el libro es mucho más crudo que la película, o sea, porque en el libro, como he dicho antes, o sea, lo traslada los hechos reales que sucedieron. Entonces, claro, hubieron, por ejemplo, muertes por Amon Coed o durante la limpieza del gueto, que mataron a niños de 2, 3 años, estampándolos contra la pared, eso, disparándoles a la cabeza. Y todo esto no sale. O sea, o bien no sale toda la transición, ¿sabes?, que hubo desde que él llegó hasta que se entró dentro del gueto. En la película, cuando él llega, los judíos ya están dentro de un gueto, ¿sabes? Y es como que él contrata a los judíos para que les salgan más baratos, cuando estos judíos ya estaban contratados antes. Entonces, por eso digo que se muestra una imagen de Oskar Schindler que es más interesada hacia el dinero que hacia la protección de los judíos inicialmente, y que luego la balanza va cambiando hasta que solamente le importan los judíos, y por eso llegamos a ese final lacrimógeno en el que está Liam Neeson en el suelo junto a Esther diciendo es que podría haber salvado más, que es una situación que no se vio porque él realmente hizo todo lo que pudo, porque de hecho cuando ya estaba en Moravia, en el segundo campo de concentración, que se montó él solo también con muchos sobornos y arruinándose él mismo, siguió trabajando con miembros de las SS y del partido nazi que estaban en contra del exterminio de los judíos, para ir sacando cuantos judíos pudo de Auschwitz. Y sacó pues unos 3.000 o 4.000 judíos que no llevó al campo de concentración en el que estaba él, pero en ese campo llegó a tener 1.400 personas, porque no todos los que sacó terminaron en su fábrica, sino que como en Moravia había muchas fábricas textiles que necesitaban mano de obra, lo que hizo fue sacar a gente de Auschwitz y mandarlas a estas fábricas para que pudiesen trabajar allí, y además, pues cada vez que se encontraban prisioneros sueltos que se habían escapado antes de que los ejecutasen, pues él pagaba el soborno correspondiente, aunque fuese una barbaridad de dinero, para meterlos dentro
de su fábrica y que estuviesen así protegidos. Y todo esto son cosas que no salen, o sea, Oskar Schindler hizo muchísimo más de lo que aparece en la película, que ya lo que aparece en la película parece muchísimo porque realmente arriesgó continuamente su vida para proteger a los judíos, pero por ejemplo no sale que fue detenido 3 veces, o sea, en la película solamente sale que fue detenido una vez, pero en realidad fue detenido 3 veces y las 3 veces consiguió salir gracias a las conexiones que tenía. Las 2 primeras en Cracovia, la primera por comerciar en el mercado negro, porque evidentemente esto todo el mundo lo hacían y claro, parte de la fabricación de su fábrica la vendía en el mercado negro y también adquiría productos de primera necesidad para sus judíos y para poder sobornar a los miembros de las SS en el mercado negro. La segunda vez fue la detención que sale en la película, que el día de su cumpleaños pues, se puso a abrazar a todos los judíos de su planta y lo denunciaron, pero no besó allí en medio a una señora que le trajo una tarta, no, estaban los judíos en la planta trabajando y él pues estaba celebrando su cumpleaños y empezó a abrazarlos a todos y a besarlos pues, en las mejillas, no allí como si fuesen todos sus amantes. Y la tercera vez fue cuando ya estaba en Moravia, o sea, después de haberse ido de Cracovia, precisamente por sus conexiones con Amon Coed, que ya había sido detenido en Cracovia, porque lo que hacía él era dejar de alimentar a los judíos de su campo de concentración para que así se fuesen muriendo, y vendía la comida que le mandaba a las SS del campo de concentración en el mercado negro para beneficiarse él mismo. Además de que, tal y como sale en la película, de que por las mañanas salía por la ventana y se dedicaba a disparar a judíos que le parecían que no estaban trabajando muy animadamente, pues eso lo hacía cada día durante años, hasta que las SS le dijeron que no podía ejecutar a nadie sin el permiso de sus superiores. Vale, digamos por un lado, ¿no?, que la película quita cosas, obviamente, porque no se puede adaptar una película como pone en el libro, y por otro lado es un poco descafeinada, supongo, por la producción que le caracteriza, ¿no?, en ese sentido. Sí, porque en Estados Unidos siempre pasan estas cosas, que hay cosas que no quieren que se muestren en pantalla, que pueden ser muy duras y además pueden hacer que la calificación suba a 18 años o lo que sea, y por eso mismo pues se quitan las cosas más importantes. Pero lo que sí que es cierto es que Kennelly, el autor de este libro, sale acreditado como guionista, por lo que él formó parte del guión, así que supongo que hasta cierto punto estuvo de acuerdo con el guión que se presentó, porque al fin y al cabo sí que respeta la base del libro y que se hacen cambios dramáticos porque al fin y al cabo es una película. Y luego por otro lado Spielberg, lo que sí que es cierto es que siendo un libro que se basa en hechos tan reales, digamos que la dirección es como muy documental en muchas ocasiones, ¿no?, con la cámara al hombro, que parece que esté haciendo un documental, es del estilo documental, y eso sí que está muy conseguido también, aparte del blanco y negro, obviamente. No, yo creo que es una película que está muy bien hecha, es muy larga y a pesar de ello se puede ver con facilidad. Hombre, evidentemente cuando llevas 3 horas, pues sabes que llevas 3 horas, ¿no? Pero que se te van pasando rápido, que no se te hace pesado en ningún momento a pesar de todas las escenas del libro que sacan. Es que realmente es un libro que, como veis, no es tan largo, o sea, tiene poco más de 400 páginas, pero claro, tiene muchísima información porque no es un libro que esté completamente dramatizado, sino que se dan muchos datos y de hecho Kennelly dijo que la forma de escribir pues se inspiró en A Sangre Fría de Truman Capote y quiso escribirlo de esta forma, o sea que todos los hechos que se narran son reales y los únicos diálogos que hay pues son los diálogos que realmente tiene conocimiento de que existieron o lo más cercanos a la realidad que pudieron parecer. Y la verdad es que cuando leí esto al final de todo el libro, que en el Afterword que escribió en 2016, la verdad es que sí que me recuerdan ciertos aspectos en cómo está escrito A Sangre Fría, en esta forma de documental, sin ser
Es nuevo periodismo. De ensayo, o sea, no es un libro de ensayo, sino que es de... Es un libro de nuevo periodismo, entonces, sí. Sí, aunque fue escrito en el 82, diría. Sí, pero ya el nuevo periodismo ya empieza mucho antes con Thomas Wolfe. Sí, y A Sangre Fría, porque A Sangre Fría, ¿de qué año es? También. Sangre Fría es posterior. Sí, es posterior, pero tampoco es del 2000 y pico, es de antes. No, mucho antes. Por eso lo digo, que es esta forma de escribir, o sea, no os esperéis, si queréis leer el libro después de ver la película o porque es un libro muy famoso, que sea una novela, porque tampoco es una novela. Ahora, es muy interesante, no se hace pesado en ningún momento y toda la información que da es muy real porque muestra realmente cómo funcionaban los campos de concentración, cómo se les fue quitando a los judíos los derechos poco a poco. En la película es mucho más rápido, pero en el libro se ve cómo fueron perdiendo los derechos los judíos poco a poco y cómo les parecía que cada vez que perdían algo, que de allí no iban a bajar y siempre bajaban más. Y mientras estaban en el campo de concentración en Platform, todavía en Cracovia, cuando les llegó, que esta escena sale también en la película, que están en las camas, que alguien dice que existen las cámaras de gas, que los matan allí. Y cuando les llegó esta información tampoco se lo creían, cuando la información les llegó en la realidad por un joyero que había estado en Auschwitz, donde habían las primeras cámaras de gas, y consiguió escapar porque cuando los conducían a la cámara de gas pues se desvió un poco y se escondió en el campo de concentración y luego consiguió fugarse y volver a Cracovia dentro del campo de trabajo de Goethe y allí les explicó lo que había visto. O sea, que era información de primera mano y aún así había mucha gente allí dentro que se negaba a creerlo. Hombre, la película es muy emotiva en general, juega mucho con el melodrama, pero obviamente porque lo necesita. Claro. Luego es una de las películas que, bueno, de esas películas que te hacen llorar al final, si eres medianamente sensible. Si eres un psicópata, no. Como Amon Goethe, que es claramente la descripción del psicópata y el sadista, ¿sabes? O sea, me hace mucha gracia en la película que hay un momento en que claramente Liam Neeson, o sea, Schindler, está sobreactuando y diciendo no, Amon Goethe, si hubiese nacido en un momento en que no había guerra, sería una persona encantadora, ¿sabes? Si hay un cuerno, este señor sería un asesino en serie, ¿sabes? No estaría allí dirigiendo una ONG, ¿sabes? Y ayudando a los judíos, ni de broma. Y en ese sentido, también con la niña, pues el emotismo, el melodrama y demás se ve cuando le ponen el abrigo rojo, siendo una película totalmente en blanco y negro. Bueno, tiene todo el significado que tiene, ¿no? Y cuando al final de la película vemos otra imagen. Sí, porque en la película también sale en uno de los carros de muertos la niña muerta con el abrigo rojo. A este respecto hay que decir que esta niña pues llamó mucho la atención a Schindler y también a Spielberg cuando leyó el libro y se hizo el guión, porque esta niña ya venía de estar refugiada en el campo, o sea, alrededor de Cracovia, y sus padres estaban escondidos, pero mandaron a la niña adentro de Cracovia al gueto porque pensaban que allí estaría más segura. Y cuando hicieron la limpieza del gueto, pues esta niña, que en la película debe tener unos 5 años quizás, porque es bastante mayorcita, en realidad tenía 2 años y medio, unos 3 años, y en esos años que se obsesionan por los colores, esta niña estaba obsesionada por el color rojo, y entonces lo tenía todo de color rojo. Y cuando salió pues tenía su abrigo de color rojo, los zapatos de color rojo, la falda de color rojo, su sombrerito de color rojo, y por eso mientras Schindler estaba con el caballo viendo todo lo que pasaba, esta niña sobresalía muchísimo. Y a él lo marcó muchísimo, era la violencia extrema que se estaba viviendo en otras partes del gueto, que estaban matando a la gente de forma descarada, mientras que a los niños se los llevaban aparte, porque los niños se los llevaban aparte para mandarlos a Auschwitz para que Mengele experimentase con ellos, cuando no los mataban allí directamente, porque como explotación del trabajo no tenían mucho futuro en el campo de concentración, y la niña se iba haciendo la tonta, hacía ver que se caía, y entonces había el señor de las SS que la recogía, ¿sabes? Y la cuidaba, y la ayudaba a andar para que no se alejase demasiado del grupo de niños, y cuando tuvieron a todos los niños en fila para cargarlos en el tren que se iba a Auschwitz, que no se iba al campo de trabajo, pues la niña, haciéndose la tonta, iba haciendo así y tirando hacia atrás
iba andando hacia atrás como quien no quiere la cosa, haciéndose la despistada, pues una niña pequeña de 2 años y medio, pero que sabía lo que estaba haciendo, porque su tío la estaba viendo desde donde estaba escondido, y veía como se iba haciendo la despistada, iba mirando al cielo, y luego pues encontró un umbral y se metió ahí dentro, y se escondió, y así se libró de que la capturasen en ese momento. Lo que pasa que recuerde ahora mismo en el libro no aparece qué pasó con ella, porque ella no terminó que haya visto luego en el campo de trabajo o en el campo de los Schindler, así que realmente no sé qué pasó con ella. En el libro no se expone, bueno, supongo que a lo mejor tuvo suerte, pero lo dudo, ¿no? Porque con tantos asesinatos y... Claro, es el problema, era una niña muy espabilada que ese día se libró, no sé si... Bueno, me extraña que no lo haya dicho nada el escritor, porque se puede comprobar por las partidas de defunciones. Bueno, en realidad una de las cosas que podría haber pasado con la niña, que sí que se me menciona en el libro, es que había familias de polacos que sacaban a niños de dentro del campo de concentración o del gueto y los hacían pasar por hijos suyos o los escondían en su casa. Por eso a lo mejor no se sabe nada de ella. Podría ser no que ha podido comprobar Exacto, el sí. escritor. Podría ser que le cambiasen el nombre, o a lo mejor sí sale en el libro y yo ahora mismo no me acuerdo, pero como esta escena de la niña en el libro llama tanto la atención como en la película, porque es algo en lo que se pone mucho detalle, no solamente por el efecto que tuvo sobre Schindler, sino también por la imagen que daba de esta niña escondiéndose a la vez que estaban matando a otros niños. Y de hecho hay una escena cuando está a punto de esconderse en la que la niña ve cómo matan a otro niño de 6 años de un tiro en la nuca. O sea, es que en la película sale como disparan a un niño que debe tener unos 12 años o así, sí. o sea, todos los niños que matan en la película son un poco mayores, pero realmente en el libro describen cómo mataron a niños mucho más pequeños. Que bueno, se entiende que en la película estas cosas no aparezcan, porque la realidad es que el exterminio de judíos que hubo en esos tiempos fue bestial. Y es bastante cruda la película, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero decir que a lo mejor también esas dosis de dejarlo un poco descafeinado son necesarias, porque si no sería inaguantable la película. Es que no la habrían podido estrenar directamente, creo yo. La gente se habría negado a ir a verla. O sea, si llegasen a pasar todas las cosas que pasan en el libro, que simplemente es un retrato de la realidad y de las cosas que pasaban, la gente se habría... Bueno, ya sabemos cómo que puede pasar con este tipo de películas, que directamente no habrían ido al cine y quizás hubiese sido un fracaso. Creo que estas decisiones dramáticas que se toman pues son acertadas, porque a nadie le hace gracia ver en el cine cómo se matan o maltratan a niños pequeños, ni cómo se matan ni maltratan a perros. No. ¿Es verdad? No, Sí? no, claro, si es que es así, ¿eh? Que un poquito el espectador aguanta, pero no le puedes estar dando todo el rato lo mismo, tan duro, porque no, el espectador se va, lo rechaza. Sí, y de hecho, una de las formas de matar que utilizaba Amon Goeth era sus perros. Los perros esos gigantes que salen en la película, que eran 2 perras, las utilizaba para torturar y matar a los judíos en el campo. Y esto en la película no sale en ningún momento. No, bueno, se da a entender, ¿no? Pero no sale, ¿sabes? Que los utilizaba para perseguirlos, pero no se ve en ningún momento cómo los perros matan a personas. Y esto es una de las cosas que hacía continuamente. O sea, para que os podáis imaginar de lo crudo que llega a ser este señor y lo psicópata, que un día, una tarde que estaba cagando en su baño, vio a un judío que no estaba empujando con demasiado ánimo su piedra, abrió la ventana, sacó el rifle, lo mató y siguió cagando. Real, ¿eh? O sea, porque hay testigos de esto. Bueno, es una persona ya que en primer lugar, aparte de tener un nivel de psicopatía muy alto, no está bien. No, porque realmente Schindler consiguió que él se creyese de verdad que Schindler era su amigo. O sea... Es como muy infantil, ¿no? Se muestra el personaje en la película, no sé si en el libro da a entender un poco esa particularidad del... Sí, o sea, tiene una actitud totalmente infantil, se cree que todo el mundo le quiere y los judíos, como son cosas, pues
porque tiene alguien que enfadarse para que se cargue a judíos cuando son una plaga. O sea, durante el nazismo y durante toda esa época de exterminio de judíos, los judíos se veían así. Y una de las cosas que no sale en la película es que los judíos ya estaban siendo perseguidos por los polacos antes de que llegasen los nazis. Es porque en su momento, durante la Edad Media, cuando hubo todos los pogromos en diferentes países de Europa que tuvieron que emigrar muchos judíos fuera, fueron acogidos en Polonia. Por eso en Polonia existía una población de judíos tan alta, y en Polonia pues también se había generado un odio hacia los judíos, como pasó en Alemania, que creían que les estaban quitando toda la riqueza y el trabajo, que se quedaban con todo, y entonces también había un movimiento de derechas de odio hacia los judíos. No llegaron a ese extremo, por supuesto, pero sí que habían llegado a matar a judíos en la calle y todo, o sea, darles palizas. Y cuando llegaron los alemanes y controlaron Polonia, esta ala de polacos se dedicaba a ir por los bosques a cazar a los judíos que se escapaban. Es que esto es algo que no sale en la película, pero en Polonia había un problema real de odio hacia los judíos ya cuando entraron. Por eso también fue tan fácil en Polonia que existiesen tantos campos de concentración, porque llegó a haber más de 100 campos de concentración en Polonia. O sea, el más conocido, por supuesto, es el de Auschwitz y el de Rosen. Esos eran los más conocidos, pero en realidad había centenares de campos de concentración o de trabajo extendidos por toda Polonia a los que se mandaban los judíos, y eso la población lo sabía y lo permitía porque querían deshacerse ellos también de los judíos. Evidentemente había excepciones porque, como he comentado antes, había familias que se ofrecían a adoptar a niños judíos para que no acabasen en el campo de concentración. Sí, o los escondían. Como pasó también en la Alemania nazi, pero la realidad es que ya existía un problema de base que los ayudó a que pasase todo esto, que es algo que, bueno, que no se comenta porque muchas veces no gusta, como tampoco se comenta el hecho de que evidentemente después, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, el nazismo no se extinguió de la noche a la mañana, como aquí tampoco se extinguió el franquismo de la noche a la mañana. No. Seguían habiendo muchos nazis y seguía habiendo mucho odio a los judíos. Bueno, y todavía en la actualidad queda un poco de ese odio, está palpable. Sí, en general. No, en general, y de hecho hay ciertas zonas en Alemania que, pese que Alemania se ha esforzado mucho como pueblo para dejar atrás todos los problemas del nazismo y desapegarse de esta situación, siguen habiendo pueblos concretos en los que se protege mucho la raza y son neonazis completamente, y no puedes entrar allí si aparentas ser, o sea, es de otra raza que no sea alemana, de otra nacionalidad, porque no te tratan demasiado bien. Evidentemente no es la regla, pero esto sigue existiendo. Y de hecho, yo que estuve en Berlín un verano entero, está prohibido todo lo que sea para exaltar al nazismo legalmente, cosa que aquí pues desgraciadamente no sucede. Y de hecho en el propio museo de Madame Tussauds, la única figura de cera a la que no se puede hacer fotografías es la de Hitler. Una cámara que está vigilando continuamente la figura de Hitler, que está dentro del búnker, como la típica imagen en la película del hundimiento, pues está la figura de Hitler, y hay una cámara que se asegura de que nadie saque fotos de la figura de Hitler. O sea, eso es algo que está muy controlado. O por poneros un ejemplo, nosotras fuimos de viaje a Viena, y para que veáis cómo la gente sigue sin querer aceptar el Holocausto o la colaboración de las personas de un país en los campos de concentración, en nuestro hotel de Viena, cuando bajamos a preguntar sobre cómo llegar al campo de exterminio de Mauthausen, que es donde se acabaron mandando la mayor parte de los judíos una vez que el ejército ruso y el ejército americano iban bajando y iban ganando control, ese campo de concentración fue de los últimos que se cerró y se mató a muchas personas, a millones de personas. Y en el hotel me dijeron, porque hablé yo con ellos, que eso no existía, hablando en inglés, que ese campo de concentración existía. Y entonces se lo pregunté en alemán y me siguió diciendo lo mismo, ¿te acuerdas?
Bueno, yo no me acuerdo, Sí, no sí, me sí. acuerdo de eso. Yo me acuerdo que fuimos, que estuvimos Sí. allí, pero no recuerdo... Allí negaron su existencia y decían, no, Mauthausen, y se lo escribí en mayúsculas, y dije, no, eso no existe, cuando no solamente es un campo de concentración, es un pueblo real que existe en Austria. Sí, totalmente. La estación de hecho se llama Mauthausen. Claro, porque es como se llama el pueblo, y allí hay una placa en honor a los judíos que murieron en ese pueblo. Y entonces fuimos a la estación de trenes de Viena y allí preguntamos cómo llegar Sí que recuerdo, es verdad, recuerdo que es que, que nos perdimos incluso, porque no sabíamos cómo llegar, porque nadie nos decía cómo llegar. Sí, me acuerdo. Y entonces fuimos a la estación, a la central, porque también preguntando a los trabajadores que estaban por la estación sueltos, a los típicos que pides ayuda para llegar a algún sitio, tampoco nos sabían dar indicaciones, y al final fuimos a atención al cliente para que nos hicieran una ruta sobre cómo llegar a Mauthausen. O sea, hasta ese punto había el negacionismo. Es verdad, fue una odisea llegar Sí. al campo. Sí. Y cuando llegamos por fin al campo de concentración, allí había guías en diferentes lenguas, en castellano, ¿no? Pero lo hicimos en inglés. Y nos explicó que había gente en Mauthausen, que muy poca, que aún lo negaba, que supiese que existía ese campo de concentración cuando había gente allí. Y nos explicaron que claro, que eso era completamente mentira, porque cada sábado se celebraba un partido de fútbol entre la gente del pueblo y los de la SS que estaban en el campo de concentración. O sea que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y nadie hacía nada. O sea, aún existe gente que sigue negando el holocausto. Bueno, también hay gente que dice que la tierra es plana, ¿no? Pero la realidad es que las cosas sucedieron como sucedieron, y que cuando estás en un campo de concentración impresiona muchísimo. Yo de hecho, no sé si te acuerdas, que me puse súper mala, que me tuve que tumbar incluso porque me entró un dolor de cabeza horrible mientras estábamos dando vueltas por allí, y aunque estaba muy desmontado, impresionaba muchísimo. Sí, era muy cruel esa imagen, ¿no? Sí, aparte de que allí en ese campo de concentración es donde murieron la mayor parte de los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis, y incluso hay una pared con una bandera republicana e imágenes de gente que murió allí en el campo de concentración. Y claro, en el libro pues aparece todo esto porque desgraciadamente el campo de trabajo que había en Cracovia, en Płaczów, donde se centra la película, fue el ejemplo típico de las cosas más crueles que llegaron a pasar en los campos de concentración, incluso los que no eran campos de exterminio, porque ese no eran campos de exterminio, pero murieron antes de que empezase la liquidación, murieron unas 15.000 personas ya allí. Dejemos ya el tema porque... Y bueno, decidimos dejarlo aquí después de hablar entre nosotras, pero esto no lo vais a ver, porque es un tema bastante duro y no queremos tampoco agobiaros y que cerréis esto. Se puede, por supuesto, hablar muchísimo sobre el nazismo, pero como nos queríamos centrar en la película y en el libro, los hechos que se describen allí, tampoco vamos a entrar en todo lo que implica el nazismo y Hitler y todo lo que aconteció durante esos años desgraciados. Aunque sí que me gustaría comentar que el discurso que Liam Neeson hace en la fábrica, ¿sabes? Cuando se anuncia el final de la guerra, es real. Es real. Sí, porque hizo dos discursos. El primero no existe la transcripción escrita, pero en el segundo, pues los trabajadores del campo de trabajo pues estaban ya apuntando las palabras de Schindler mientras las estaba diciendo. Y hay una transcripción en el libro que es prácticamente igual a la que sale en la película, que eso sí que no es un efecto dramático, sino que realmente Schindler pues amenazó con todo el morro a los de la SS que estaban allí, diciéndoles que se fuesen y no se atreviesen a tocar a sus prisioneros, aunque las palabras que dijo fue siempre como tergiversaba las cosas, como si fuesen los culpables los trabajadores, pero en realidad lo que estaba haciendo era amenazar a las SS. Que eso también es un efecto dramático de la película, porque en realidad los miembros de las SS que estaban trabajando en ese campo no eran de las SS, sino que eran veteranos de la Marina y del ejército de Alemania. O sea, no era gente que odiase a los judíos y que estaban allí simplemente cumpliendo con su trabajo para que no los matasen. Sí. Y el único fanático que había era el jefe de las SS, que controlaba al resto. Pero Schindler se ocupó durante esos meses de ir
tramando rumores alrededor de su figura y de ir sobornando a las SS que se encargaban de decidir dónde iba cada uno para que quitasen a esa persona del mando. Y así los miembros de las SS que quedaron en el campo fueron personas que en un principio no hubiesen atacado a los judíos. Entonces, evidentemente había algún fanático, pero él ya se encargó de que los más extremos y los que tuviesen poder no estuviesen allí. Además, también se preocupó de conseguir armamento de forma ilegal que introdujo en el campo y además entrenó a varios judíos de su campo de trabajo para que supiesen disparar y pudiesen defenderse cuando se terminase la guerra. Que eso es algo que no sale tampoco en la película, pero en realidad él se encargó de que tuviesen comida, ropa, que tuviesen bienes que intercambiar para poder sobrevivir una vez saliesen del campo de concentración. Y de hecho, mientras estaban dentro del campo de concentración, bueno, de trabajo en la fábrica, pasaron primero motoristas de las SS que se estaban yendo y pararon a pedirles gasolina. Que una de las cosas que hicieron para que no entrasen de las SS o alemanes que estuviesen huyendo y que entrasen a dispararles porque sí, pues pusieron carteles de alerta tifus en alemán alrededor del campo para que tuviesen miedo y no entrasen para no contagiarse. Pero que sí tuvieron la desgracia de que pasaron un par de tanques mientras estaban allí y les tiraron 2 bombas. Pero por suerte no murió nadie. Y allí se quedaron y fueron liberados por un único soldado ruso que iba en un pony raquítico y que estaba pasando hambre. Eso es verdad, eso sale en el libro. De todo esto que estabas contando sale en el libro. Sí. O sea, llevaban 3 días allí esperando que llegase el ejército ruso a salvarlos, porque sabían que llegarían primero los rusos, por eso todos los judíos estaban preocupados para que Oskar Schindler saliese de allí lo antes posible, porque si llegaban antes los rusos seguro que lo mataban antes que preguntar, ¿sabes? Y estaban esperando allí que los viniesen a rescatar porque no se atrevían a salir porque el pueblo en el que estaba ubicada la fábrica era también muy antijudío y tenían miedo a las represalias. Y yo, como os digo, un único soldado ruso que llevaba sin comer no sé cuántos días, ¿sabes? Con todo el uniforme destrozado y con un pony raquítico que él era más alto que el pony, o sea, sus pies tocaban el suelo cuando estaba subido en el pony y llegó y dijo: el gran ejército ruso se ha liberado, judíos, sois libres de salir. Y entonces Esther hizo el mismo comentario que sale en la película y dice: ¿y a dónde vamos? Claro. Bueno, claro, esa parte es, dentro de todo el drama, ¿no? Es muy cómica, ¿no? Y es un poco un respiro, ¿no? Antes de, bueno, el final que ya es... Pues en la realidad fue aún más cómico. Porque fue un único soldado famélico con un pony aún más famélico que llegó y les dijo: podéis salir. El gran ejército ruso se ha liberado. Y se quedaron todos los judíos así de... No sé, claro. Gracias, ¿no? O sea, sí. Gracias, pero no tengo dónde ir. Y este les dijo: bueno, pues id a la ciudad del lado a buscar ayuda. Porque como no podían ir a la ciudad en la que estaban porque eran antijudíos, sí que es cierto que la ciudad de al lado justo, de hecho, les había estado ayudando dándoles comida para poder subsistir, y de hecho los prisioneros salían con permisos del campo de trabajo y se iban al molino del pueblo de al lado, y el molinero de maíz pues les llenaba los pantalones por dentro de grano y luego se cerraban, ¿sabes?, los pantalones para que no les saliese el grano por debajo. Y se iban con, ¿sabes?, como si fuesen hipopótamos hasta el campo, y cuando llegaban al campo pues se abrían los pantalones y salía todo el grano para que pudiesen alimentarse. O sea que ese pueblo ya les estaba ayudando cuando estaban dentro del campo de concentración, y poco a poco pues se fueron disgregando y dispersando entre ellos. Y la última cosa que nos gustaría comentar, que ya hemos dicho al principio, que es la escena esta de Liam Neeson, que a ninguna de las dos nos gusta. No lo convence, pero porque no es verosímil. Y no es real, no pasó de verdad tampoco. O sea, cuando él se pone a llorar de podría haber salvado, este pin podría haber salvado a una persona más, esto no sé qué, podría haber salvado a X. Pero eso es una cuestión de yo creo que de guión y de dirección, y no tanto de interpretación, porque Liam Neeson está muy bien. Sí, por supuesto, o sea, eso se lo han escrito y él lo tiene que hacer y ya está.
está. O sea, no es... Eso es lo único que a mí me saca de la película, en ese momento me saca. A mí también me sucede precisamente porque hasta ese momento había sido una película muy verosímil y que se ve como Liam Neeson se preocupa por salvar a sus judíos. Y durante toda su vida fueron sus judíos y fueron amigos suyos y mantuvo una relación con todos. Todos le estuvieron agradecidos toda la vida. O sea, incluso después de muerto se preocuparon de que siguiese recibiendo merecimientos por haber salvado a tantos judíos. Por lo que esa escena te saca directamente de la película. O sea, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. Y más habiendo leído el libro. O sea, dije, esto es totalmente gratuito, por eso cuando por WhatsApp me dijiste esto, no me gusta, y yo, ya a mí tampoco, o sea, no entiendo, porque lo pusieron, creo que es un dramatismo que se ve muy forzado después de una película que no es forzada para que nada, no es forzada. Pero porque no lo necesita, es que esa escena es innecesaria, es el problema. Es que eso en otra película funciona, pero en esa no, porque es innecesario, o sea, el drama ya está. Exacto. Ya y además, o sea, que yo opino que si ya has reducido el drama en el resto de la película de las cosas que realmente sucedieran, ¿por qué haces que esto sea más dramático? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Porque, por poneros un ejemplo, o sea, cuando él traslada su fábrica desde Cracovia a Checoslovaquia, a Moravia, trasladan a las mujeres y a los hombres por separado. A los hombres también los pararon en Auschwitz y estuvieron allí, no llegó a la semana, estuvieron 3 días y estuvieron en la nieve, o sea, que ni siquiera los cubrieron, pero bueno, ellos solamente estuvieron 3 días y luego llegaron a Moravia y estaba Schindler ahí esperándolos así en plan Dios, de a venir, hijos míos. Pero las mujeres estuvieron 1 mes en Auschwitz. 1 mes. Cuando por fin Schindler las pudo rescatar, después de pagar inmensas fortunas en sobornos, eran esqueletos. Es que la mujer que más pesaba 35 kilos. Cuando llegaron a Moravia eran esqueletos y de hecho todo el tiempo que pasaron allí lo pasaron recuperándose. Porque tuvieron que recuperar todo el peso, la masa muscular. Ellas no llegaron a trabajar en la fábrica. Por eso lo digo que si quieres añadir dramatismo, tienes muchísimas cosas a las que puedes añadir dramatismo y no añadirlo en esta escena final. Bueno, no sé qué pensáis vosotros, podéis decírnoslo en los comentarios. Creemos que podemos dejarlo aquí y no entrar más en el dramatismo, pero sí remarcar que es una buena película, consideramos que es una buena película, que te mantiene pegado al televisor o donde lo veas. Que quizás sea, o no la mejor, sino una de las mejores películas de los 90. A pesar de que es en blanco y negro, porque a mí personalmente el hecho de que películas modernas se hagan en blanco y negro, a mí es algo que inicialmente me saca de la película. Bueno, pero aquí en blanco y negro está muy bien trabajado la sí, fotografía. Sí. Es espectacular, quiero decir que... Pero lo que quiero decir es que a mí cuando una película está hecha en blanco y negro ya de inicio me saca. Luego si está bien hecha, por supuesto, pues la sigues viendo, pero... Lo necesitaba porque era clásica también, es muy clásica la película en todo. No, y que a mí me da la sensación, no sé, a ti, que utiliza el blanco y negro durante toda la película en la persecución de los judíos, porque hay el inicio que es a color, cuando todavía, o sea, no se ha iniciado, y luego el final, cuando son liberados, ahí es cuando se vuelve a pasar al color. Claro, tiene un significado también. Exacto, tiene un significado emocional y por lo tanto tiene todo el sentido en que se utilice el blanco y negro. O sea, que no es un uso elitista, por decirlo de algún modo, sino que tiene un sentido emocional y que las cosas que se vivieron durante esos años son tan trágicas que utiliza el blanco y negro simplemente para rebajar un poco la tensión y de que en esos momentos se dejó de tratar a muchas personas como seres humanos, que la película tampoco merece que sea a color durante todo ese tratamiento. O sea, que es una lección emotiva dentro de la lección artística por parte de Steven Spielberg, porque de hecho, que yo sepa, es la única película de Steven Spielberg que está rodada en blanco y negro. Pues creo que sí, pero no estoy segura, ¿eh? Yo tampoco estoy segura, pero como he visto prácticamente todas las películas de Steven Spielberg, es la única que recuerdo ahora mismo que esté grabada en blanco y negro. Porque hay muchas películas modernas que están grabadas en blanco y negro que realmente no hay ninguna necesidad emotiva para que estén grabadas en blanco y negro. Ahora sí, para terminar, pues deciros que estuvo nominada a 12 Oscars, o sea que no solamente a nosotros nos ha gustado esta película.
de los cuales pues ganó 7 a Mejor Película, a Mejor Director, que normalmente van de la mano. Es raro el año en que diferentes películas ganen estos Oscars por separado, aunque pasa, o sea, en los últimos Oscars, en el 2020, se ha ganado por diferentes películas. Luego ganó también a Mejor Guión Adaptado, que os recuerdo que también participó Kennedy, el autor del libro, a Mejor Banda Sonora, Mejor Edición, Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística o de Arte, que es todo esto a lo que hacemos referencia del uso del blanco y negro, de la fotografía, vestuario, maquillaje, peluquería. Lo que está claro es que todo esto está muy cuidado. Está claro que es difícil que una película en blanco y negro pues esté tan bien rodada en una época en la que no existía la facilidad que existe hoy en día para editar a nivel digital. Es simplemente una película que pasará la historia, porque ha pasado la historia ya, porque ya tiene muchos años, porque es del 93, pero que sigue aguantando muy bien, porque traslada unas emociones que siempre existirán y que llegan al espectador y que creo que seguirán llegando al espectador dentro de muchos años. Y por ello, aunque no hayáis visto la película, aunque hayáis llegado al final de este vídeo, por favor, ved la película, que no os dé palo por el hecho de que dure 3 horas y media, porque es una película... No, es maravillosa, es un clásico. Sí, que hay que ver. Por eso decidimos hacer el libro más película de este libro, porque yo me iba a leer el libro y le dije a Rosie, oye, ¿qué te parecería hacerlo sobre la lista de Schindler? Y ella pues me dijo que sí a la primera, o sea, ni se lo planteó. Y hemos llegado al final. Como os he dicho al principio, no sabemos cuándo haremos el próximo vídeo, pero por supuesto habrá otro y no sabemos de qué. Como ya os dijimos en el primer vídeo, aceptamos recomendaciones. Ya sabéis que siempre contesto a todos los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos. Dadle a la campanilla para que os lleguen los avisos de los nuevos vídeos. Por supuesto, dadle al like si os ha gustado. Si no, dadle al like. Y si no os ha gustado, digo yo que no habréis llegado hasta el final. Por lo tanto, tampoco tiene sentido que os diga esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.